¿Es la fibrilación auricular subclínica un factor importante como riesgo de stroke o embolismo sistémico? Y si es así, ¿el uso de un anticoagulante oral reduce eventos isquémicos sin incrementar significativamente el riesgo de sangrado? Nosotros hemos realizado una investigación de los principales estudios que contestarían a estas inquietudes. Iniciemos con las conclusiones del estudio ACERT, que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2012. Entre pacientes más ancianos con marcapasos, hipertensión y una media de score de CHADS de 2, la presencia de fibrilación auricular subclínica incrementó el riesgo de stroke isquémico o embolismo sistémico por un factor de 2.49. Intervalo de confianza significativo al nivel 95%. Esta conclusión se evidencia en esta figura. En el eje de las YES han ejemplificado el riesgo acumulado de stroke isquémico o embolismo sistémico, mientras en el eje de las X, los años de seguimiento de estos pacientes. Existen dos curvas de Kaplan-Meier. La curva azul, cuando taquiarritmias auriculares subclínicas están presentes, hablemos de fibrilación auricular, está presente, y la curva en líneas suspensivas de color rojo, cuando la fibrilación subclínica está ausente. Vemos en este gráfico que cuando la fibrilación auricular subclínica está presente, se incrementa significativamente el riesgo de stroke isquémico o de embolismo sistémico a 2.5 años de seguimiento. Observen ustedes este gradiente al final del estudio entre las dos curvas de Kaplan-Meier. Pero el uso de un anticoagulante oral realmente genera beneficios clínicos significativos en pacientes con fibrilación auricular subclínica. En el año 2023, en el New England Journal of Medicine, se publicó un estudio revelado en el Congreso Europeo de Cardiología, realizado en agosto de este año. El estudio NOAH-AVMED 6. En esta figura nosotros vemos la incidencia acumulada de eventos, en este caso stroke, embolismo sistémico o muerte de causas cardiovasculares, en función del tiempo de seguimiento de los pacientes cuando se compararon edoxaban, un inhibidor del factor 10A, versus placebo. En este gráfico vemos dos curvas de Kaplan-Meier. La primera, de un color tomate, corresponde a aquellos pacientes que usaron edoxaban. La segunda, de color azul, corresponde a aquellos pacientes que usaron placebo. Se encuentra que al final del seguimiento, es decir, 5 años después de la randomización, no hay evidencia de beneficio en estas tres variables del punto final primario: stroke, embolismo sistémico o muerte de causas cardiovasculares. El valor P es no significativo, aunque hubo 19% de menos eventos isquémicos en cifras absolutas. Sin embargo, el intervalo de confianza cruzó el 1, estuvo entre 0.6 a 1.08. Pero este mismo estudio, cuando se realizó un análisis de sangrado mayor o muerte de cualquier causa en función del tiempo de seguimiento,
se encuentran que la curva correspondiente a edoxaban es significativamente más alta al final del seguimiento que la curva de placebo. Hubo un 31% más de sangrado mayor en el grupo de edoxaban frente al placebo, con un valor P significativo, con un intervalo de confianza que varió entre 1.02 y 1.67. En los resultados de eficacia de este mismo estudio, vemos nosotros que la incidencia de stroke isquémico en los pacientes del grupo edoxaban es solamente 22. Es decir, el número de eventos de stroke isquémico realmente no es nada significativo. Aunque la cifra, los pacientes reclutados en el grupo edoxaban y en el grupo placebo realmente pasan de los 1.200. Por lo tanto, no podemos nosotros establecer conclusiones valederas con una tasa de eventos tan pequeño en stroke isquémico. El estudio NOAA no ocasionó un beneficio clínico en resultados isquémicos y además la cifra de eventos de stroke isquémico no fue nada alta. Además, en el grupo edoxaban nosotros encontramos que existió un 16% de más alta muerte, más alta mortalidad frente al placebo. Y hubo un hazard ratio de 2.1, es decir, muy significativamente más alto, porque el intervalo de confianza cruzó muchísimo el 1, de sangrado mayor en el grupo de edoxaban frente al placebo. Y como conclusiones de los slides precedentes, podemos nosotros establecer que el edoxaban no redujo significativamente el stroke o el embolismo sistémico, pero incrementó significativamente el riesgo de sangrado e incrementó significativamente la mortalidad. Por tanto, el primer estudio, NOAA-APNET 6, presentado hace 2 meses en el Congreso Europeo de Cardiología y publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, señaló que tratar a pacientes con fibrilación auricular subclínica con edoxaban frente al placebo no tiene beneficio clínico neto. Sin embargo, hace una semana, en el Congreso de la Asociación Cardíaca Americana que se realizó en Filadelfia, se revelaron los resultados del estudio Artesia. Este estudio reclutó a pacientes con episodios de fibrilación auricular subclínica de 6 minutos a 24 horas de duración, detectados por diferentes aparatos como marcapasos, desfibriladores cardioversores implantables o pacientes que se han sometido a terapia de resincronización cardíaca. Este estudio comparó apixaban, un inhibidor también del factor de coagulación 10, versus aspirina. El punto final primario fue stroke o embolismo sistémico. El resultado de seguridad fue sangrado mayor y la media de seguimiento de estos pacientes fue de 3.5 años. Las características de los pacientes en la línea de base: la edad, más de 75 años, tanto en el grupo de apixaban como en el grupo de aspirina, una representación importante del sexo femenino, aproximadamente 36% en cada uno de los grupos, un score de CHA2, TS2-VASC, CHA2-VASC, con una media de 3.9, es decir, con alto riesgo de stroke o embolismo sistémico, y con un 60% aproximadamente de pacientes con score de CHA2-VASC
de al menos 4. Es decir, eran pacientes de alto riesgo de stroke o de embolismo sistémico. Cuando nosotros vemos sus resultados en las curvas de Kaplan-Meier, la incidencia acumulativa en función del tiempo de seguimiento, vemos dos curvas. La roja, que corresponde al grupo de aspirina, la negra, que corresponde al grupo de apixaban. Se encuentra que apixaban, a 6 años de seguimiento de los pacientes, reduce el resultado de eficacia primaria, que es stroke o embolismo sistémico, en aproximadamente un 37%. Cuando nosotros vemos, sin embargo, la incidencia de sangrado mayor en los dos grupos, encontramos que en el grupo de apixaban existe un 36% de incremento significativo de sangrado mayor. Cuando nosotros realizamos una sumatoria sencilla entre el riesgo de eventos isquémicos y el riesgo de sangrado mayor, encontramos que en el grupo de apixaban, 0.78 eventos isquémicos, 1.53 sangrados mayores, 2.31. En el grupo de aspirina, 1.24 de eventos isquémicos, 1.12 de sangrado mayor, es decir, 2.36. No existe un beneficio clínico neto, sin embargo, entre apixaban y aspirina en pacientes con fibrilación auricular subclínica. Para nosotros, el estudio Artesia produjo las siguientes conclusiones. Apixaban redujo eventos isquémicos en forma significativa a costa frente a aspirina, a costa de un incremento significativo de sangrados mayores. Pero el beneficio clínico neto visto con apixaban frente a aspirina realmente no tiene un valor significativo desde el punto de vista clínico. Sin embargo, hay que reconocer que apixaban redujo significativamente el stroke isquémico incapacitante o fatal. Nosotros vemos acá, cuando nosotros revisamos el stroke isquémico, según la escala de ranking modificado, vemos que cuando dicha escala puntúa entre 3 y 6 en los pacientes, se encuentra una reducción del evento isquémico en aproximadamente un 49%, con un intervalo de confianza que no cruza el 1. Es decir, si nosotros vemos una reducción de stroke incapacitante fatal o incapacitante en aquellos pacientes que recibieron apixaban frente a aspirina. Por tanto, nosotros podemos concluir que la fibrilación auricular subclínica genera un incremento de 2.5 veces el riesgo de stroke o embolismo sistémico o muerte. Pero hasta el momento, analizando los dos estudios fundamentales publicados en este último año, en estos últimos meses, el NOAA y el Artesia, aún no podemos concluir que el beneficio clínico neto del uso de un anticoagulante en pacientes con fibrilación auricular subclínica, que dura entre 6 minutos y 24 horas y que son detectados por marcapasos, por ICDs o por terapia de resincronización cardíaca, no tiene un beneficio clínico neto. Por tanto, creemos nosotros que las guías no se modificarán, es decir, no darán pues una recomendación 1A o 1B, que es la máxima recomendación en estos casos para el uso de un anticoagulante oral en pacientes con fibrilación auricular subclínica. El tiempo nos dará la razón o simplemente negará aquella hipótesis que nosotros hacemos en este momento.
Muchas gracias.